eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, y eres asombroso para. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Asombroso para mí, majestuoso, poderoso, Señor.
Hola, vamos a abrir las Escrituras una vez más para poder realizar nuestro devocional como lo hemos venido haciendo a través de estos medios virtuales que el Señor nos ha permitido poder sacarle provecho. Recuerdo una vez más a todos ustedes que nos ven que podemos hacer uso de la guía, la cual trae un bosquejo que te facilitará el poder profundizar o el poder también seguir el hilo del pensamiento y de las ideas que yo expongo a través de estos devocionales. El tema que traigo para ti en esta ocasión dice así: de cierto pereceréis, y está basado en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 19 al 20, y te invito a que vayamos juntos a las Escrituras para poder leer lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Dice así Deuteronomio capítulo 8: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Encontramos en estos versículos una seria advertencia que nuestro Dios hace para con su pueblo. Una advertencia tan seria que refleja el valor que nuestro Dios le da a la lealtad que Él espera de su pueblo. En el último versículo, en el 20, como leímos ya antes, puedes recordar que el Señor les dice que la destrucción que va a sufrir el pueblo será semejante a la destrucción que ellos mismos van a atestiguar cuando vayan a la tierra prometida y vean la ruina y la destrucción que Dios traerá sobre todas aquellas naciones que se encuentran en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra que Dios les ha prometido que sería para ellos. Así entonces, si queremos tener una idea de la clase de consecuencia, de la envergadura de la consecuencia que trae apartarse de Dios, solo tenemos que recordar qué es lo que les pasó a todas aquellas naciones que fueron conquistadas por el pueblo de Dios bajo el liderazgo de hombres como Josué, pero básicamente una conquista que fue llevada a cabo por la misma mano poderosa de Dios. Dios trajo hacia aquellas naciones destrucción, trajo ruina sobre todas aquellas naciones que estaban en aquella tierra que Dios había prometido a su pueblo. Podemos ver muchos detalles de cómo sucedió todo esto en el libro de Josué, para citar un ejemplo, y podemos allí presenciar desde la lectura todo aquello que el Señor trajo sobre aquellas naciones. Y esas naciones sufrieron todo eso, por cierto, como parte del juicio que Dios también tenía para esas naciones. ¿Y cuál era la razón por la que esas naciones merecían todo ese juicio de destrucción que Dios trajo para ellas? Bueno, solo debemos recordar la clase de vida espiritual de aquellas naciones. Eran naciones en esencia idólatras, eran naciones que adoraban a otros dioses, eran naciones que se inclinaban en pos de otros dioses, eran naciones que tenían a muchos dioses, dioses de madera, dioses de toda clase de especies, menos al Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban lejos de conocer o de tener una relación personal con el Dios de los patriarcas. Eran naciones idólatras en esencia, eran naciones que tenían muchos dioses, que competían con el único y verdadero Dios. Y a esas naciones que fueron idólatras en esencia, que eran naciones que en consecuencia, por ser idólatras, eran naciones con prácticas en sus vidas realmente detestables, hacia esas naciones Dios trajo ese juicio. Y ese juicio consistía en la destrucción, consistía en las ruinas, consistía incluso en el aniquilamiento de todas ellas.
De hecho, el mensaje o el mandamiento que Dios había traído a su pueblo, la instrucción concreta era que no debían dejar naciones con vidas en todas aquellas regiones donde el pueblo iba a tomar posesión. Sabremos más adelante que el pueblo no obedeció incluso en esa instrucción y dejó algunas de esas naciones con vida. E incluso en algunos momentos llegó hasta pactar con algunas de esas naciones. Hicieron alianzas y por ahí comenzó parte también de la desobediencia del pueblo. No se apegaron completamente a las instrucciones que Dios había dado. Y para que el pueblo tuviera entonces una idea de lo serio que es para Dios el hecho que el pueblo sea desleal, para que tengan claridad de cuánto valora nuestro Dios ese amor fiel para con Él, Él les dice: si ustedes cometen esta clase de faltas relacionadas a la deslealtad para con nuestro Dios, entonces su suerte o su futuro será idéntico o igual que el de aquellas naciones a las que yo voy a destruir y que, por cierto, ustedes en breve sabrán, les diría el Señor, cómo será dicha suerte. Y nosotros, ya que tenemos el panorama completo de lo que son las Sagradas Escrituras, sabemos que Dios trajo destrucción, que trajo ruinas, que Dios hizo que aquellas naciones que estaban en aquel lugar desaparecieran, y como ya lo mencioné antes, eso es parte del juicio que Dios traía hacia aquellas naciones por ser naciones en esencia idólatras. ¿Qué nos enseña a nosotros todo esto como preámbulo para nuestro devocional de hoy? Esto nos habla a nosotros acerca de la seriedad que tiene para nuestro Dios el hecho de que nosotros nos mantengamos siempre leales a nuestro Dios. Dios quiere que tengamos un amor fiel para nuestro Señor. Dios quiere que nosotros seamos completamente leales. No le gusta a nuestro Dios los titubeos. No le gusta a nuestro Dios que nosotros en nuestros corazones tengamos separación o división entre amar a nuestro Dios y amar también a seres semejantes a nuestro Dios, o que amemos a objetos o amemos a personas o circunstancias o estilos de vidas de la misma manera o con la magnitud que solo debemos amar a nuestro Dios. Si bien es cierto, en nuestros días es muy seguro que el Señor no trae hacia nosotros como cristianos y de forma individual la misma ruina que sí trajo para aquellas naciones, o que incluso que sí trajo para el pueblo de Israel a lo largo de su historia, porque cuando nosotros observamos y leemos el mensaje de los profetas, en algunos de ellos se ve claramente cómo Dios trae ese juicio que Él trajo hacia estas naciones, lo trajo hacia su pueblo cuando su pueblo también se apartó de Dios, cuando el corazón del pueblo se fue o se inclinó en pos de otros dioses. Dios trajo esta promesa y trajo ruina y trajo destrucción para su pueblo cuando su pueblo se apartó del camino que Dios había establecido, por el cual debían estar o andar siempre permaneciendo fieles en su amor al único y verdadero Dios. Entonces, si bien es cierto, en nuestros días no sufrimos consecuencias semejantes a las que experimentó el pueblo de Israel cuando se apartó de Dios, en todo caso, es importante tomar en cuenta para nosotros hoy en día que para el Señor sigue siendo pero tan serio, sigue siendo para nuestro Dios algo completamente aborrecible que sus hijos, que su pueblo, que los cristianos aparten su corazón de Él. Y por esa razón, en este devocional yo quiero hablarte de 3 cosas que nunca deberás hacer para mantenerte siempre fiel a Dios. Hay 3 nuncas que tú deberás recordar a partir de este devocional. Te pongo en la pantalla el primero de estos nuncas que te estoy mencionando. El primer nunca que debes tener presente es: nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides de Dios, jamás te olvides de Dios, nunca dejes de pensar en Dios,
Nunca le des la espalda a Dios. Para Dios es muy importante que tú nunca te olvides de Él. La mejor manera de mostrarle a Él fidelidad, la mejor manera de mostrarle lealtad, la mejor manera de mostrarle que Él es nuestro Dios y de que vale lo que Él es para nosotros. La manera en la que le mostramos cuán importante es, se traduce con nunca olvidarnos de Dios. Nunca olvidarnos de Dios va más allá de simplemente tener un recuerdo bonito acerca de Él. Nunca olvidarnos de Dios tiene que ver con que nosotros lo tenemos presente siempre, pero lo tenemos presente no de una manera teórica, sino más bien gozamos o tenemos o mantenemos una relación cercana con Él, de tal manera que en nuestro diario vivir debemos vivir siempre de una manera fiel a Él, recordando siempre que Él está pendiente de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser. Nuestro amado Padre Celestial está siempre pendiente de nuestros corazones. Y lo que Él anhela encontrar allí en nosotros es que lo tenemos presente de forma permanente en todos los actos, en todas las decisiones de nuestras vidas. Así puedes tú observar que en la primera parte del versículo que leímos ya en el versículo 19, el Señor introduce y recuerda que en la última parte de este versículo el Señor le dice que ellos van a perecer si reúnen estas tres condiciones. Entonces, por eso es que nosotros, así como el pueblo de Israel, nunca debemos caer en esto. Y eso en lo que nunca está subrayado en este versículo. Y ese nunca es nunca nosotros debemos olvidarnos de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que nos ama, es un Dios que nunca se olvida de nosotros. Y lo menos que Él espera de nosotros es que nosotros tampoco nos olvidemos de Él. Eso es lo mínimo que nosotros podemos darle a alguien que nos tiene presente todo el tiempo. Imagínate qué sería de nosotros si Dios se olvidara de nosotros. Incluso puedes encontrar en algunos salmos algunas expresiones del salmista que hace alusión a la sensación que experimenta una persona cuando cree o percibe que Dios se ha olvidado de sí, de él, de la persona. Y el salmista hace una especie de exclamación y de reclamo, como si Dios se hubiese olvidado de él. ¿Por qué? Porque la sensación de abandono de parte de Dios realmente es una sensación muy crítica, nos expone y nos deja en una situación realmente muy delicada. Gracias a nuestro Dios, a que es un Dios de misericordia, compasivo, de amor, paciente, es que Él nunca se olvida de nosotros, pero Él también está esperando que tú nunca te olvides de Él. Recuerda siempre, es muy importante, nunca olvidarnos de Dios. El segundo nunca que también traigo para ti, dice de la siguiente forma: nunca busques llenar la ausencia de Dios con sustitutos. Muchas personas no solo se olvidan de Dios, sino caen en el grave error de buscar sustitutos para llenar ese gran vacío que ha dejado la ausencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios está ausente de nuestras vidas, si es que tenemos algún vacío que solo Dios puede llenar, debemos recordar que es nuestra responsabilidad ese estado. Significa que Dios está siempre con los brazos abiertos, Él está siempre dispuesto a llenar ese vacío. Él nos ha creado a nosotros y nos ha creado también con la necesidad de Él. Nos ha creado con la necesidad de tener una comunión personal con Dios. Y esa necesidad es un vacío que solamente Dios puede llenar. Nadie más puede llenar ese vacío interno que deja la ausencia de Dios. Muchas personas intentan satisfacer dicho vacío a través de sus propios medios. Incluso muchas religiones se sustentan en esa premisa, en la necesidad de Dios que tiene el ser humano.
Y esas religiones entonces son sistemas creados por el hombre para tratar de llenar dicho vacío. Sin embargo, ese vacío jamás podrá ser llenado por ninguna religión. Ese vacío jamás podrá ser llenado incluso con la práctica de alguna clase de hobby, como también algunos intentan hacer llenar ese vacío. La ausencia de Dios puede hacernos que que nos movamos a buscar llenar ese vacío que Él deja, que su ausencia deja, a través de formas humanas, a través de la práctica de hobbies. Muchas adicciones, por cierto, también se sustentan en la ausencia, en la necesidad que deja la ausencia de Dios en la vida de las personas. Y Dios entonces está viéndonos a nosotros y Él espera que primeramente no nos olvidemos de Él. Y es que si nos olvidamos de Él, casi como de forma automática, nuestra naturaleza nos llevará a buscar sustitutos que vengan a llenar ese vacío que Dios deja. Esa es la esencia de la idolatría. Cuando Dios no está presente, entonces nuestros corazones se vuelven susceptibles a inclinarse o a buscar a llenar ese vacío en objetos que no son Dios. Pero cuando digo objetos, no me estoy refiriendo a imágenes físicas necesariamente, ni tampoco a objetos físicos. Esos objetos de nuestro amor o de nuestra lealtad pueden ser, para citar un caso, un ejemplo, el dinero. Puede ser también otra forma el buscar sobresalir en algo, el buscar reconocimiento, el buscar también sobresalir por encima de otros a fin de obtener fama delante de los demás y de poder recibir alguna clase de aprecio y de afecto y de reconocimiento público. Son maneras que nosotros podemos estar empleando para buscar satisfacer la necesidad que la ausencia de Dios puede dejar en nuestras vidas. Y el Señor en el versículo 19, en la segunda parte, se los va a decir, cuando le dice en la segunda parte: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, ahí entonces puedes tú fijarte en la pantalla cómo se encuentra esta parte subrayada y resaltado también en negrita. En pos de dioses ajenos. Fíjate nada más el celo de Dios. La palabra dice que si anduvieres en pos de dioses ajenos, es decir, se olvidaron de Dios y ahora andan, es decir, se comportan, su conducta refleja que se están inclinando en pos de dioses, y mira cómo le llama, ajenos. ¿Por qué ajenos? Porque aquellas naciones hacia las cuales el pueblo de Israel se dirigiría tenían sus propios dioses, por eso son dioses ajenos. En Egipto, el pueblo también observó dioses ajenos, los dioses de los egipcios. Los egipcios tenían sus propios dioses. Son dioses ajenos porque no pertenecen al pueblo de Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. No quiere que nuestro amor lo enfoquemos hacia cuestiones ajenas a Él. Dios está esperando lealtad, está esperando nuestro amor leal hacia Él, está esperando nuestra entrega incondicional hacia Él. Él es un Dios celoso y aborrece que los suyos se olviden de Él. Y aborrece que, además de que se olviden de Él, no solo se han olvidado, sino que comiencen a comportarse como buscando o a inclinar sus corazones, su amor, sus motivaciones en pos de los dioses modernos. Eso es algo que Dios no aprueba. Y nosotros debemos, como cristianos, aprender a cuidar nuestros corazones. Probablemente hoy en día no tenemos el peligro de tener dioses hechos en imágenes o en material físico, como lo puede ser la madera, barro o acera, lo que sea. Aunque sí hay algunos lugares, por cierto, en el mundo, e incluso en nuestros propios países, en algunas regiones, donde todavía suceden ese tipo de prácticas. Sin embargo, los cristianos, si bien es cierto, hemos aprendido a protegernos de esa clase de prácticas concretas o ceremoniales
en pos de dioses físicos, debemos aprender también a cuidar nuestros corazones de los dioses intangibles, que también son tan peligrosos porque tienen el poder de apartarnos de nuestro Señor, que debemos cuidarnos tanto de cada uno de ellos. Por esa razón, entonces, el segundo nunca que debemos nosotros tomar en cuenta tiene que ver con esto, con nunca inclinar nuestros corazones hacia sustitutos de nuestro amado Dios. Y el tercer nunca que nosotros debemos tener presente dice de la siguiente forma: nunca uses tu vida para servir a causas vanas. Cuando hablamos de causas vanas, estamos hablando de causas vacías, causas carentes de toda realidad. Una de las cosas que el Señor tomó en cuenta para con su pueblo era que su pueblo se inclinara no solamente hacia los dioses ajenos, sino también que sirviera a la causa que representaban dichos dioses. Y por esa razón es que el versículo 19, como lo hemos visto y que lo pongo una vez más para contigo, es claro cuando dice que tampoco debemos nosotros caer en esta práctica. Recuerda que estas son condiciones que nosotros debemos reunir para preservar un corazón leal, fiel a nuestro amado y santo Padre Celestial. Entonces, la primera condición dijimos, nunca olvidarnos de Dios. La segunda condición tiene que ver con que nunca andar en pos de dioses ajenos. Y la tercera condición tiene que ver con esto, con nunca servir a ellos ni inclinarnos a ellos. El acto de inclinarnos en ese contexto tenía que ver con un acto de reverencia. En nuestros días es como tenerles respeto al grado tal de tener cierta sujeción hacia ellos. Dios está atento a eso, y cuando dice que servirles a esos dioses, está hablando precisamente de involucrar nuestra energía, nuestro ser, no solo nuestros corazones, sino lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, a la causa de dichos dioses. Ahora, estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen dificultades en cuanto a dioses hechos de barro, dioses hechos de cualquier clase de materia física. Sin embargo, como lo he dicho también a lo largo de este devocional, la amenaza que nosotros enfrentamos hoy en día no se reduce solo a sustitutos de Dios elaborados o relacionados a cuestiones materiales. También hay cuestiones que son abstractas, cuestiones que son intangibles, que también tienen el poder de acaparar nuestros corazones y el amor de nuestros corazones al grado tal de volvernos a nosotros en seres desleales hacia nuestro amado y bendito Dios. Por esa razón es que el Señor enfáticamente advierte que nosotros no debemos estar sirviendo a causas distintas a la causa que Él representa. ¿Qué más queremos nosotros con nuestro Dios? Es decir, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede necesitar teniendo a Dios con nosotros? ¿Qué más queremos nosotros tener presente para saber que Él espera de nosotros consagración, espera servicio, espera entrega? Él está aguardando por nosotros. Él es suficiente para nosotros. Servirle a nuestro Dios es la experiencia más maravillosa, más agradable, más hermosa que puede experimentar una criatura, un ser humano, un hijo de Dios. Y nosotros entonces nunca debemos apartarnos, nunca debemos olvidarnos de Dios, nunca debemos intentar llenar el vacío de la ausencia de Dios con sustitutos. Nunca nosotros debemos usar nuestras vidas para servir a causas vanas, a causas que no tienen fundamento, a causas que nos separan de nuestro gran Dios. Dejaré en la pantalla el resumen de estos 3 nunca para que tú sigas meditando en cada uno de estos aspectos. Nunca te olvides de Dios.
Nunca busques llenar la ausencia de Dios con sustitutos y nunca uses tu vida para servir a causas vanas.